SER Podcast. Bienvenidos, abrimos aquí la ventana. Está tomando café como es habitual con nosotros, como hace cada tarde, Isaías Lafuente. Isaías, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y Luz Sánchez Mellado, como es habitual cada martes. Hola, Luz. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con Isaías, face to face, en carne mortal y sin café. Esto lo tenemos que arreglar, Bueno, dejad de que salude a Jon Sistiaga. Jon, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. Bueno, bien. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, es un deseo, desde luego, no un balance, porque, oye, los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile, que han sido asesinados en Burkina Faso, fueron secuestrados ayer junto a otro periodista irlandés, se encontraban en un parque natural de ese país, situado, hemos sabido, un área peligrosa por ser zona habitual de grupos terroristas, furtivos, yihadistas. ¿Tú los conocías? ¿Habías trabajado con ellos? Sí, bueno, con David puedo decir que era bastante amigo o hasta íntimo, hasta el punto de intercambiarnos calcetines cuando a uno de los dos le faltaban, ¿no? En sitios como Irak o Afganistán. Todavía no están muy claras las circunstancias de la muerte, ¿no? Ellos estaban realizando un documental sobre furtivismo y cazadores, pero es verdad que la zona era muy complicada y que algo como el furtivismo muchas veces en esa zona se mezcla con el yihadismo, es decir, es una fórmula de financiación de grupos ilegales, paralegales, delincuenciales, como queréis llamarle, ¿no? Parece que iban en un convoy, ellos habían parado a efectuar un vuelo con uno de los drones y entonces es cuando se produjo el ataque, ¿no? El resto de integrantes del convoy pudo salir huyendo. Ellos, pues supongo que los dos bajarían, pues como hacemos habitualmente los que nos toca hacer esto, te alejas un poco del convoy para que en el vuelo por dron no salgan los coches y no interfiera en la imagen que estás intentando rodar, y parece que ahí es donde se ha producido pues el incidente, el accidente, el asesinato, obviamente, ¿no? David, a Roberto le conocía menos. David lleva toda la vida en esto. David había conseguido esa cuadratura del círculo cada vez más complicada, que es vivir del periodismo y sobre todo del buen periodismo, del gran reporterismo, alejado de las grandes decisiones de los ejecutivos de las televisiones, que cada vez, para evitar este tipo de cosas y pagar menos seguros y menos nóminas, pues dejan de enviar gente a donde de verdad se necesita que haya alguien haciendo de testigo. Eso, ¿no? Quiere decir, Jon, que desde luego eran, como hemos escuchado a Alfonso Armada, que es presidente de Reporteros Sin Fronteras, eran plenamente conscientes de la dificultad de hacer su trabajo ahí precisamente en esa zona y del peligro que conllevaba eso, y que habían puesto todas las medidas que se pueden poner en estos casos, ¿no? Sí, que no había sido una incursión fruto de la improvisación, ni mucho menos. Sí, yo entiendo que a veces este oficio es difícil de entender cuando pasa algo, ¿no? Pues no haber ido, pues ¿para qué vas? ¿Es necesario? Bueno, pues sí, es necesario, y si alguien no va a contarlo, al final acabas haciendo lo que nos está ocurriendo en el mundo del periodismo desde hace 15 años, ¿no? Que te contentas con el tuit de uno local que lo cuenta desde allí con una versión muy, muy mediatizada. David seguía haciendo lo que ha hecho toda su vida, que es llegar hasta los sitios más complicados y más inaccesibles, haciendo un periodismo que él y yo discutíamos mucho, y bueno, ahora no es porque haya fallecido o lo hayan asesinado, pero podemos decir que se lo inventó él, que es hacer un periodismo de inmersión, ¿no? Como a él le gustaba decir: Jon, joder, tenemos que ir, pero hay que pasarse 2 meses ahí dentro, y él lo hacía, tenía esa capacidad de sacrificio, ¿no? Tenía esa visceralidad de buen periodista y esa cabezonería de Navarro de Artajona, que decía: yo hasta que no entre y no lo consiga. Y cuando salía 2 meses después, es cierto que no tenía hijos, se podía pasar allí 2 meses, conseguía al talibán de turno, al narco de Sinaloa, al yihadista. Es decir, es alguien que, bueno, pues nada, hace 15 días estuvimos charlando por WhatsApp,
y había conseguido ese sueño, ¿no? De tener una gran productora que está haciendo algunos de los mejores documentales y series documentales que se están emitiendo ahora o se han emitido en las televisiones españolas, una productora que se llama 93 metros, la distancia que había entre la casa de su abuela en Artajona y no sé si el bar o la iglesia, y ha hecho cosas pues como Clandestino, Palomares, que se está emitiendo en Movistar actualmente, El Palmar de Troya, Estrecho. Su productora se había conseguido rodear de gente muy buena, ¿no? Que no sé si aspiraba a ser él, pero porque él era el más, ¿no? Pero aún así, que siga metiéndose en estos sitios, y todavía estoy hablando en presente, ¿no? Sí. Pero sí. Que siga, o sea, con lo que estaba haciendo ahora, que era tan bueno, tan medido, tan trabajado, que siga estando en sitios como Burkina Faso en plena ofensiva yihadista, pues habla un poco de cómo era este personaje, ¿no? Cómo era David, probablemente el último mohicano de una estirpe de periodistas, ¿no? que anteponen su trabajo y su deseo de contar las cosas a su propia seguridad a veces, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que viajas con todas las precauciones y que tienes mucha experiencia, pero esto no es ir al fútbol o no es cortar césped en un jardín, es subir un dron donde hay igual unos yihadistas emboscados y te la juegan, ¿no? Sí, yo recuerdo a David, lo recuerdo lejanamente porque Carlos Yarnoz, que es actualmente... Es de su pueblo. Claro, son paisanos. Son paisanos. Y además Carlos, bueno, que está destrozado, le tenía un cariño especial porque fue un poco su introductor, su padrino en El País Semanal hace pues por lo menos 10-15 años, y donde publicó algunos de sus reportajes gráficos, ¿no? Y es verdad que comentabas, John, que estos periodistas pues son necesarios, son oportunos y son imprescindibles. Yo creo que todo el ecosistema del periodismo es necesario, cada uno en su entorno, pero es verdad que tiene más fácil repuesto un periodista de política, un periodista de sucesos, de tribunales, de cualquier internacional, de cualquier otro tipo de especialidad, que un pura sangre como David y como Roberto, que son más difíciles de sustituir. No hablo de su faceta personal, que por supuesto son insustituibles, pero sí de su labor. ¿Crees que detrás de David y de Roberto hay cantera? Lo digo porque tú frecuentas de vez en cuando estos territorios. Sí, cantera hay. Lo que pasa que David era, como decía, antes le he dicho, el último mohicano, ¿no? Es decir, era uno de los últimos miembros de esa estirpe en la cual yo a veces me incluyo, en la que tuvimos la fortuna de que los medios periodísticos y los responsables de esos medios, los gestores de la información, confiaran en que era necesario el enviado especial, mandar a gente a los lugares, contar con una voz más o menos cualificada. David Berian llevaba 25 años en esto, se había comido 4 guerras, había estado en varias guerrillas, se había logrado introducir en organizaciones clandestinas, en narcotraficantes desde el Estrecho a Sinaloa o a guerrillas como las FARC. Y esa experiencia es lo que se pierde. Conseguir que alguien tenga ese rodaje y ese bagaje es lo que se pierde, ¿no? Me podréis decir, Luz, que joder, ¿de cuánto le ha servido esa experiencia? Bueno, es que esto viene en este trabajo, que a veces, como dicen los anglosajones, shit happens, ¿no? O sea, todo se va a la mierda y ese día te ha tocado a ti en el peor lugar. Esto es algo que asumimos y que es parte quizás de lo romántico de este trabajo, a ver si se me entiende, ¿no? Es decir, no todo el mundo está preparado para irse a Burkina Faso, meterse con un convoy de militares y de gente que está luchando contra el furtivismo y esperar a que no ocurra nada, ¿no? O sea, hay gente que no tiene ese carácter y, oye, está muy bien. No sé si es más sustituible o no, Luz, como decías tú, ¿no? Pero, es decir, te puedes hacer los contactos si de repente te ponen a hacer ahora, no sé, a seguir a Podemos o al PSOE, te puedes hacer los contactos rápidamente para hacer política. Claro. Pero, hostia, 30 años o 25 de experiencia en ese mundo es difícil. Y hoy no estamos aquí para hablar de ti, pero sí de gente como tú. ¿En cuántas de estas te has visto y tuviste la fortuna de escapar?
Pues en varias, y aquí ahí entran en juego, pues eso, un par de factores o tres. David era valiente, tan valiente como yo, como cualquiera. David tenía miedo, tanto miedo como yo o como cualquiera, ¿no? Juegas con esos dos factores más la experiencia, pero luego hay un tercero que es que nunca sabes cuándo aparece, y ese es la suerte. Podéis llamar destino, azar, baraca, lo que sea. De estas, pues nos hemos visto todos en todas, ¿no? Él se ha visto en algunas peores. O sea, yo recuerdo haberle comprado unas imágenes para 4 que emitimos en un documental de Irak, donde él está en medio de un tiroteo entre yihadistas, gente de la resistencia, y tropas norteamericanas, en las que se libró de milagro, ¿no? Luego trabajamos juntos en un programa también para 4 que yo lo dirigía, y bueno, era un personaje insustituible, en el que no sumas, Isaías, como en cuántas has estado como parte del currículum, ¿no? Sino como situaciones en las que te puedes ver envuelto, ¿no? Y entiendo que sea incomprensible muchas veces, ¿no? No, solo era para ilustrar que efectivamente en un tipo de periodismo como el que hacéis vosotros, como el que hacían David y Roberto, pues efectivamente el periodista se juega la vida, y como en cualquier juego, la suerte en un momento determinado es el factor determinante. Claro, y has dicho, John, una cosa que creo que también define mucho esta etapa del periodismo, ¿no? El periodismo de tweet, el periodismo de plasma, el periodismo opinativo, y David y Roberto practicaban el periodismo de meterse en los fregados, de meterse los fregados hasta la cintura, ¿no? Y has comentado el tema de la apuesta de las empresas informativas por tener una red de corresponsales, por tener delegaciones, por tener enviados especiales, por tener una voz propia en los escenarios de conflicto. El mundo es más pequeño, por mucha globalización que haya, por esa renuncia a estar en el lugar de los hechos y metidos en el barro hasta la cintura. Hombre, claro que es más pequeño, Luz. Bien sabemos que al final, el periodismo no tiene mala fama ahora mismo, estamos denostados, servimos de martillo político en campaña, por un lado, de yunque, mejor dicho, tienes razón, Isaías, gracias, de yunque para cualquiera de los políticos que están en campaña o no están en campaña. La sociedad nos percibe así en general, al mundo, a los periodistas, como esas personas que han perdido toda su credibilidad, que se han entregado al poder político, al económico, que han sido sobrepasados por la tormenta perfecta de Twitter y las redes sociales, que cualquiera puede ser periodista, que alguien se inventó incluso lo del periodismo ciudadano. Pues no, es que no. Es que todo eso fue esa tormenta perfecta que hizo que gente como David dejara de salir a los sitios, porque las empresas ya no querían mandar a nadie, no querían arriesgar la vida de nadie. Les salía mucho más barato esperar a que alguien desde Burkina Faso pues diga que ha habido un enfrentamiento entre yihadistas y un convoy de agentes forestales, ¿no? Que estaban controlando el furtivismo, que será pues 2 líneas en un periódico importante o ninguna, ¿no? Pero allí había alguien que iba a decir que es que era muy importante, que no solo allí se cargan elefantes para llevarse los colmillos y vender el marfil a China para que se hagan collares, sino que con ese dinero, además, se compran armas para un grupo yihadista que luego enviará además dinero para atentar, pues no sé, donde sea, ¿no? Pues... Y ahí estaba Beriain para contarlo, y Roberto. Pues ayer se encontraron con el terror, no se encontraron con la suerte, ni mucho menos. John Sistiaga, compañero, un abrazo, muchas gracias, buenas tardes. Venga, gracias, hasta luego. La Ventana, en Ser Podcast. Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro, yo iba obligado y tú en éxtasis. Y esta tarde tomando café con Isaías, con Luz Sánchez Mellado, y hoy hace exactamente un mes sonaba este tema, el clásico legendario bandera ya de Love of Lesbian. Era 27 de marzo, hace un mes exactamente del concierto. No sé, últimamente utilizamos con demasiada gratuidad el término histórico, pero bueno, es un concierto algo especial en el Palau Sant Jordi de Barcelona, un concierto que fue algo más que un concierto, como decía, por varias razones. La primera, porque se establecía así una prueba piloto para analizar el impacto de la transmisión de
de COVID entre los asistentes. Recordemos que fueron casi 5.000 personas con mascarilla, FFP2, con un cribado previo, un test de antígenos con resultado negativo, pero una vez allí dentro sin mantener las distancias. La segunda, porque supuso para muchos, como para nuestra compañera de Radio Barcelona con la que hablamos en aquel momento, Ana Puigvoltas, para muchos significaba empezar a ver la tan famosa luz al final del túnel. Me olvidé un poco de la mascarilla, bailé, canté, el sonido, la sensación de grupo me hicieron olvidar un poco que estábamos... Es verdad que en algún momento sí que me giraba y veía a todo el mundo con el bozal, ¿no? Con la mascarilla, y sí tenía una sensación de ¿qué es esto? Esto podría ser una película de ciencia ficción, pero conseguía olvidarme muchos ratos y flipar. Me pasaron las 2 horas volando. Pues ha pasado un mes también volando, como decíamos, y hoy los organizadores han dado a conocer los resultados de esa experiencia piloto. Lo han hecho en una rueda de prensa en la que ha estado otro de nuestros compañeros de Radio Barcelona, Màxim Castillo. Màxim, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buena tarde a todos. ¿Qué datos han dado a conocer este mediodía en la rueda de prensa? ¿Qué sabemos, Màxim? Pues nada, que ha ido bien. De los casi 4.600 espectadores que dieron su consentimiento para el estudio, 6 dieron positivo por COVID al cabo de 14 días. Todos leves y asintomáticos. Los investigadores, manejando datos y entrevistando a estas 6 personas, pudieron determinar que 4 de los 6 positivos se contagiaron en algún otro sitio fuera del Palau Sant Jordi. Y los otros 2, pues no saben dónde se infectaron. Pudo ser allí o no. En cualquier caso, son números, como veis, testimoniales. Y si se mira la incidencia de la infección por COVID que había el día del concierto en Barcelona, que es lo importante, la del Sant Jordi era inferior a la del resto de la ciudad. En el Palau fue de 131 casos por 100.000 habitantes y en toda Barcelona en ese momento era de 260. Principal conclusión, ¿puede haber conciertos, puede haber cultura segura? Pues sí, la principal conclusión que sacan es que un concierto masivo, ojo, con estas características, lo que decíais, test de antígeno negativo, mascarilla FFP2, renovación del aire y control de público en zonas críticas como lavabos. Y claro, lo mejor, sin distancias entre las personas, pues si se reúnen estas características, estos conciertos no son foco de contagio, no son sitios, como dicen ellos, supertransmisores de COVID. El equipo médico también ha destacado un par más de titulares que os dejo. Primero, que un testado masivo de 5.000 personas se puede hacer en toda una mañana y que la gente es seria, que todo el mundo se comportó en el Sant Jordi con el bozal que decía Ana, llevando bien puesta la mascarilla esa noche, y vaya que la fiesta pues no es incompatible con la responsabilidad. Màxim, Roberto, os tenemos que contar que de esto está hablando ahora La Ventana y de esto está hablando ahora la BBC, lo estamos viendo por televisión. No me extraña. Y ahora, lo que pasa es que en la BBC no tienen al interlocutor que nosotros claro tenemos que no. ahora, porque claro, hablando de los responsables médicos, los responsables de ese estudio de observación del concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi son 3 doctores de la Fundación Lucha contra el SIDA y las enfermedades infecciosas y el Hospital Universitari Germans Trias y Pujol, Boris Rebollo, Josep María Llibra, y que nos atiende en este momento, Bonaventura Clotet. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le agradecemos que se haya decantado por nosotros en lugar de la BBC, como decía Isaías. ¿A qué conclusiones llegan tras este estudio? ¿Está muy cerca de aquello que, no sé si pretendían demostrar o querían llegar a una conclusión ya, a una hipótesis de trabajo más o menos que intuyeran de alguna forma? No, yo creo que lo más importante es que hemos demostrado que mediante planteamientos científicos, con estudios observacionales aprobados por comités éticos, hemos podido ir apuntando y demostrando que las medidas que se utilizan de cribaje masivo y utilización de mascarilla con sectores, tres sectores distintos, donde la gente no se podía ir moviendo de un sector a otro a pesar de que hubiera proximidad. Todo esto ayuda a configurar un futuro en el que hace factible realizar conciertos de este tipo y que esto es normalizar un poco la actividad cultural del país, ¿no? De todas maneras, hay que seguir avanzando en el concepto de demostrar que nuevas versiones con otros enfoques también pueden ser muy válidos y pueden ayudar. Por ejemplo, si nos vamos a mover en áreas muy ventiladas, al aire libre,
puede ser necesario cribaje o no. Es obvio que puede ser necesaria la mascarilla con toda seguridad, pero dependiendo también del momento, del tiempo y de la ventilación, las mascarillas podían incluso no ser necesarias. Pero todo esto es necesario enfocarlo desde un punto de vista científico, con estudios observacionales y teniendo en cuenta pequeños gazapos que pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, las personas en los aviones donde se contagia más es en los lavabos, porque se crea una nube de la persona que previamente ha ido al baño y que estaba infectada, que no hay ventilación, no desaparece y contamina al siguiente. Si en los grandes conciertos autorizamos a que solo se utilice mascarilla y no sea necesario cribaje, por ejemplo, y lo probamos, claro, nos puede resultar engañoso el que las personas vayan al baño, esos baños que son pequeñas cápsulas en las que el espacio es muy reducido, y si el que ha ido antes se ha sacado la mascarilla y ha eliminado una cantidad de virus importante en una nube que puede durar 1 o 2 horas, el siguiente se infectará ya. Y entonces sacaremos una conclusión errónea de que en una zona amplia, muy ventilada, en el campo, donde sea, que hay un gran concierto y que podría ser seguro sin otras medidas aparte de la mascarilla estricta, nos vamos a encontrar en que no, en que se confunde el riesgo y esa persona se ha contagiado, ya digo, en el lugar menos pensado, pero que hay que ser exigentes a la hora de explorar las posibles alternativas. Claro, porque este experimento se realizó hace un mes. Hace un mes el porcentaje de vacunación era aún más testimonial que el que hay ahora, que todavía no es que sea significativo a la hora de valorar la inmunidad de rebaño. ¿Qué sentido tienen este tipo de experimentos en un futuro a medio plazo en el que se supone que el grueso de la población va a estar vacunada y se supone que estas medidas van a ser no estrictamente necesarias? Bueno, es que tenemos que tener presente que esta enfermedad lleva muy poco tiempo de vida, aunque ha causado un trastorno mundial increíble, y que estamos aprendiendo continuamente y generando información científica sobre la misma. O sea, el que una persona se vacune no quiere decir que seguro que vaya a obtener una protección elevada frente a la exposición al virus. Lo más probable es que sí, pero depende de la edad de la persona. Depende que contra mayor sea, puede ser que desarrolle un título, una cantidad baja de anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes no se miran a nadie, se asume que quien se vacuna se protege, y no va así. La edad puede ser un condicionante de menor protección, pero también algún tipo de enfermedades o puramente el que no siempre ejerza un efecto importante en la producción de estos anticuerpos protectores, que se deberían mesurar adecuadamente. Entonces, es muy probable que debamos ir revacunando a muchas personas en la medida que se reduzcan los anticuerpos neutralizantes. Y esto lo aprenderemos a lo largo de estos próximos meses, en los que vamos estudiando con seguimiento cuál es la cantidad de estos anticuerpos, cómo se mantienen y cómo van disminuyendo. Podría ser que un concierto con personas todas vacunadas, que esto no quita que estuvieran infectadas y que esas infectadas pudieran transmitir la enfermedad a otras que también vacunadas tuvieran una menor protección. La gran suerte es que la vacuna per se protege de una progresión a una enfermedad grave y hacia la muerte en un porcentaje bastante elevado, pero no en absoluto el 100%, pero ya es suficiente. Pero así todo hay que hacer monitorización de estas personas, seguimiento, valorar cuándo habrá que revacunar o no. Esto dependerá también de las variantes que nos vayan invadiendo. Si llega y se hace hegemónica la variante india actual, que parece que es mucho menos sensible a los anticuerpos que se desarrollan con la vacuna, pues probablemente habrá que readaptar las vacunas o revacunar repetidamente, y todo esto lo aprenderemos con el tiempo y con investigación. Por eso es muy importante que no creamos que con la vacunación se ha acabado todo y que hay que seguir invirtiendo e investigando con las nuevas variantes y con el impacto que tiene sobre las vacunas. Claro.
No hay que relajar, desde luego, las medidas y hay que seguir aprendiendo. Doctor Bonaventura Clotet, este tipo de estudios nos parecen muy interesantes, desde luego, para seguir avanzando. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias y buenas tardes. De nada, a ustedes. Buenas tardes. Paso de la crisis ya, hay buenas vibraciones. Esta es la noche de los campeones. El mundo espera, no hay nadie en la calle hoy. Hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles. Ponte tu bufanda ya, mueve la bandera. Hoy mi equipo va a jugar. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca las latas de la nevera. Bueno, pues ya sabemos, o al menos tenemos pistas de cómo puede ser un concierto, un espectáculo como en el que en el Palau Sant Jordi congregó a 5.000 personas que estaban en estrecha vigilancia, observación, que se habían hecho pruebas previas antes y después, etcétera, que salieron 6 positivos de allí, pero 4 fueron de cualquier otra circunstancia que nada tenía que ver con el concierto. Ya sabemos cómo se puede organizar un concierto, cosas de la cultura, segura, pero ¿y ahora el fútbol? ¿Seguro? ¿Estamos preparados ya? Bueno, sobre eso versa la polémica de hoy de Isaías. La polémica de Isaías Lafuente. Pues ayer desveló Manu Carreño en El Larguero que el gobierno se plantea abrir estadios de fútbol y pabellones de la Liga ACB de baloncesto en las últimas jornadas de la temporada, con aforos restringidos y con una especial vigilancia de las medidas anti-COVID. La posibilidad abre una doble polémica, a mi entender, una estrictamente deportiva, porque algunos clubes tendrán el privilegio de disputar partidos cruciales de vuelta en casa y con su afición, cosa que no le sucedió a sus rivales en la ida. Y la segunda, que es la más importante, sobre si esa apertura puede ser un riesgo sanitario innecesario con el virus todavía muy activo. A favor podría esgrimirse que los aficionados al fútbol no son más irresponsables ni más contagiosos que los fans de Rafael, los seguidores de Nadal o los potenciales votantes vallecanos de Vox, por ejemplo, y que el aforo de un estadio con la necesaria vigilancia es tan controlable como el de un teatro o el de un cine. En contra, podría plantearse que las emociones que se siembran dentro de un estadio tienen prolongaciones festivas fuera de muy difícil gestión, o que acelerar en esta desescalada podría provocar repuntes locales en la infección que pueden no compensar el espectáculo que se va a dar. Así que la decisión es muy complicada y las dudas son razonables y respuestas, Roberto, no tengo. No, ni nosotros, ¿verdad, Luz? Que tampoco somos epidemiólogos. No, hombre, lo que pasa es que uno tiende a pensar que si el gobierno toma una decisión así, igual que fue durísima hace un año cuando se suspendió el fútbol, pero totalmente, ni con público ni sin público, que uno cuando toma una decisión así y cuando la hace el gobierno, la debe hacer basándose en estudios. Acabamos de hablar con el doctor Bonaventura Clotet, es decir, es un estudio en el que se ha analizado de forma muy concreta y pormenorizada cómo podría expandirse o no el virus, y que no se hace así alegremente, ¿no? Gratuitamente, no se toma una decisión. Digo yo, no sé. Hombre, imagino que tendrán sus estudios correspondientes, pero lo comentábamos fuera de antena. Claro, los asistentes a este concierto llevaban cada uno el test de antígenos reciente y casi palpitando todavía la gota de sangre en el test, en la boca, ¿no? Entonces, no sé si ese tipo de control se llevaría a efecto en la entrada a los estadios. Es verdad que el tipo de espectáculo favorece los gritos, pero no más ni menos que en un concierto. En ese sentido, pues creo que pueden ser comparables las aficiones de un evento musical y de un evento deportivo. Pero yo soy de la opinión que no sé si merece mucho la pena adelantar una vuelta a la normalidad en los estadios. Por 4 o 2 partidos, claro, ¿no? porque estando a final de temporada y estando tan a las puertas de esa tranquilidad que todos esperamos que nos traiga cuando la vacunación afecte al número estimado de gente para considerarnos más o menos seguros en ese tipo de multitudes, ¿no? Comentábamos antes también que bueno, está muy bien que se mida la afectación o la positividad de un evento musical como el que hemos comentado, ¿no? Pero imagínate también una verbena de pueblo o una verbena de señores mayores como los que ahora van a empezar a viajar con el inserso, se supone. Son un público mucho más vulnerable y si están vacunados, como nos ha dicho el doctor Clotet, no es garantía
garantía de que no sean transmisores y portadores del virus. Yo creo que está todo por escribir todavía de esta pandemia, todavía queda el epílogo, ojalá no sea demasiado, no tardemos demasiado en verlo, pero todavía está todo muy caliente como para adelantar acontecimientos sin ser absolutamente necesarios, en mi opinión. Y tenemos que aprender también de la experiencia, ¿no? O sea, la desescalada general después del primer confinamiento, pues quizás se aceleró en exceso y de ahí nos vino después una segunda ola. No lo sé, pero bueno, yo supongo que quien adopte el criterio, desde luego, lo adoptará con todas las garantías, esperemos. Introducías también tú, Isaías, una variante muy interesante, desde luego que no podemos obviar aquí la deportiva, ¿no? La de la igualdad, que sobre todo en esos 2 últimos partidos, pues puede decantar o no, porque todos sabemos del valor que tiene la afición local. La primera vuelta se hizo sin público y en esta última fase de la segunda vuelta, cuando está todo por decidir lo más importante, es posible que el aliento del público pudiera decantar hacia un lado u otro, ¿no? Y si no tuviera valor eso, pero es que el problema es que tiene valor, es decir, que en caso de empate, efectivamente, los goles marcados fuera de casa tienen un especial valor, ¿no? Y es que tenemos a 4 equipos, creo recordar, que están en un puño, cualquiera de los 4 podría ganar la Liga y 2-2 se van a enfrentar, el Barça contra el Atlético de Madrid y el Real Madrid contra el Sevilla. No lo sé, la verdad es que hasta en el ámbito deportivo esto puede crear algún tipo de problema si las cosas no van como al derrotado le gustaría. Claro. A todo esto, creo que se va a celebrar un festival taurino en Las Ventas el día 2. Y estamos viendo aquí en las pantallas que están agotadas las entradas. Imagino que evidentemente no será el mismo caso que en el fútbol, habrá más distancia, estará todo absolutamente controlado, pero bueno, estamos empezando a vivir una cierta normalidad, pero claro, nada que ver con lo que estábamos acostumbrados. Creo que los estadios, los pabellones de fútbol y las plazas de toros son espacios cualitativamente distintos a un teatro con 500 localidades, ¿no? Entonces este es un salto cualitativo importante que yo creo que hay que pensárselo muy bien, muy bien. De la nueva normalidad que nos espera, de puertas y ventanas hacia afuera, bueno, podríamos decir que casi totalmente lo contrario. Ya verán, algo totalmente diferente. Hoy queremos acercarles un testimonio poco habitual. Es el de una monja, exmonja, además de clausura, que dejó los hábitos después de 20 años y que ha querido contar su experiencia. Lo ha hecho en un libro que ya se ha leído nuestra compañera Adela Molina. Adela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. El libro, que según nos cuentas, narra la experiencia de esta mujer con quien has tenido oportunidad de hablar, que se llama Hortensia López Almán, que es un libro en el que da detalles de cómo es la vida en clausura, cosa de la que conocemos muy poquito, de la que tenemos pocas referencias y menos de primera mano. Sí, no es nada habitual, la verdad. No suele haber muchas exmonjas que quieran contar, además con tanto detalle como lo hace ella, su paso por la vida religiosa y también las razones que la llevaron a dejar el convento. En el caso de Hortensia, ella tenía 21 años y estudiaba filología en la universidad. Cuando decidió meterse monja de clausura, se fue a vivir a un convento de las Carmelitas Descalzas a cientos de kilómetros de su casa. 20 años después acabó tirando la toalla, por lo que describe como un régimen asfixiante, especialmente en el primer convento de los 3 en los que estuvo. Explica que aquello era literalmente una dictadura. Totalmente, es una dictadura totalmente. Llega un momento, yo ya digo que al principio no me di cuenta, evidentemente, tú llegas con toda la ilusión del mundo, con intención de aprender, tú no conoces la vida religiosa por experiencia, entonces te empiezan a enseñar cómo funciona la vida religiosa, te explican cómo es el voto de obediencia y bueno, pues tú lo asimilas y tú llega un momento que tú dices, no, esto no es obediencia, esto es dictadura. Pero eso al principio tú no te das cuenta, es después. Vamos, de hecho, muchas novicias que se marchaban nerviosas, pero no se enfrentaron, no se dieron cuenta de lo que les estaba pasando. Sino que decían, yo esto no aguanto más, esto no es para mí. Pero no te das tanta cuenta, ¿no? Entre las situaciones que retratan claramente el sistema por el que se regía la vida en aquel convento y que nos ayudan, Roberto, a entender de lo que estamos hablando, está esto que cuenta Hortensia que pasaba cada vez que había elecciones y había que ir a votar. La primera repartía por la celda, llevaba el sobre con el partido que ella quería que votara y ya está, y no había otra opción. Y luego cuando llegas allí, que está la mesa con todas las papeletas, es que no puedes, vamos, ni se te ocurre acercarte. Entonces o votas eso o nada, ¿no?
Y yo cuando fui novicia, pues lo hice, pero luego ya lo dejé de hacer. Nunca más fui a votar. Digo, mira, yo es que me sentía como una estúpida, me sentía muy mal. Digo, mira, si no soy libre para votar, pues no voto. Lo de dictadura, como ves, según cuenta ella, no era una forma de hablar. No era en sentido figurado, parece. Creo, Adela, también que lo de vivir en otra época no era solo un tema de organización, sino que se aplicaba a las actividades cotidianas de cada día. Sí, era una forma de vida especialmente conservadora, propia de un tipo concreto de convento carmelita, explica Hortensia, y que resultaba chocante incluso para ella, que reconoce que no se lo esperaba cuando llegó allí. Yo no pensaba que no estaban tan adaptadas, eso de que no tuvieran microondas, que todo aparato eléctrico les parecía modernismo, pues a mí que aquello me parece tan absurdo. Pero claro, una muchacha de 21 años tiene asimilado ya todo eso, es que ni piensa que las monjas eso van a tener un problema, que si un modernismo, que si una falta de pobreza, eso es que ni te lo esperas, ¿no? Y tan atascado, y luego eso, el convento era demasiado viejo, no querían mejorar, no querían hacer obras, porque siempre era un modernismo y una falta de pobreza. Era la frase que se repetía. Hortensia pasó por 3 conventos en las 2 décadas que dedicó a la vida religiosa. Solo en uno se sintió a gusto, en los otros 2 vivió en este tipo de organización anacrónica y autoritaria que supuso incluso que tuviera que recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico, a pesar de la oposición de la priora, la responsable del convento de la que hablaba antes, que creía que aquello no era más que un cuento chino, que se lo inventaba. Ella cuenta en el libro también que la salud mental es uno de los temas que cree que habría que abordar y tratar en los conventos de clausura. Hortensia, lo comentábamos antes, acabó dejando la vida religiosa, lo hizo después de 20 años, una decisión, imagino que no tiene que ser nada fácil, ¿no? Sí, ella pudo contar con el apoyo de su familia y eso le ayudó. Cuando les comentó a las monjas su decisión de marcharse, dice que la pusieron casi inmediatamente en la calle, pidió una semana para que su hermano fuera a recogerla y le dijeron que no, la montaron en un tren y se fue prácticamente con lo opuesto. Ya en casa de su madre cuenta que vio un programa de televisión en el que se hablaba de una mujer maltratada y dice que sintió que era eso por lo que ella había pasado. Yo me identifiqué con cómo contaban la noticia. El que tiene el poder siempre minimiza las consecuencias de sus actuaciones, él siempre no se hace responsable del sufrimiento del otro, o las características es que la mujer se siente humillada, estafada, avergonzada, culpable. Entonces yo no recuerdo cómo fue la noticia, pero yo sé que al leerla digo, uy, si esto es lo que a mí me ha pasado. Y entonces me puse a investigar en internet y ahí encontré un artículo encontré varios, pero el que más me gustó fue un artículo de una profesora de la Universidad de Granada, que es que me sentí identificada, digo, esto es lo que a mí me pasa y es lo que está pasando. No es lo que me pasa a mí, es que es lo que está pasando. Ella se queja también de que no hay a quien pedir ayuda cuando estás en esa situación, o al menos ella no lo tuvo. Pues el problema que hay es que los obispos no intervienen, no hacen nada, porque ya tienes a unos superiores, pero es que no te hacen ni caso, pasan del tema, ¿no? Ese sería, ¿qué más? Pues yo, por ejemplo, cuento que eché en falta madres provinciales y una madre general que te ayude, porque primero que los obispos pasan de todo, pero es que aunque no pasaran, son mujeres, te pueden entender mejor. Hortensia cree que uno de los problemas está también en el tipo de formación que reciben las monjas. Están formadas de una forma autoritaria y ya está, aquí manda la priora y los demás no valemos para nada, ¿no? Entonces la monja queda anulada, una forma de vida que no creo yo que ni los cuarteles, de verdad. Mira que a mí me lo han dicho, yo conozco uno que dice, lo que tú cuentas en tu libro fue lo que yo viví en la miel. Digo, pues sí, pues será así, pero... Actualizar esa formación, mejorar la comunicación, son algunas de las propuestas que ya hace para mejorar la vida en los conventos, porque el libro está escrito en un tono bastante positivo y pretende aportar. Por cierto, que el título, que no lo hemos dicho, va en esa línea, se llama Cuidemos la vida consagrada. Y nos decías antes que ella contó con el respaldo de su familia cuando decidió marcharse del convento. Pero ¿y qué ocurre? ¿Qué pasa si no lo tienes? Imagino que hay religiosas que se encuentran en que dejar esa vida no es ni siquiera una opción para ellas. Sí, es uno de los temas que me parece más interesante de los que se plantean en el libro. Cómo dejar la vida religiosa puede ser una decisión imposible en muchos casos y más después de pasarte décadas en un convento. O aguantas eso o a la calle, además a la calle sin nada, o sea, te dan una patada, pim, pim, ahí, búscate la vida, búscate un trabajo, búscate lo todo. O sea, claro, es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy difícil. Tú dices, bueno, ¿y es que a dónde voy? No solo es que me quiera ir, es que ¿a dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿Qué circunstancia? Porque es que no es tan fácil, tienes que encontrar una persona que te ayude, que te acompañe, que te entienda, que te oriente, ¿sabes? Que no es tan fácil, ¿y ahora qué? Hortensia menciona un programa que hay en México, el programa Kairos, que ayuda, dice, a religiosos en épocas de crisis de fe, o cuando se plantea la secularización en España, lo escuchábamos antes, no hay nada, te vas a la calle sin ninguna ayuda.
Porque ella, ¿qué hizo cuando dejó la vida religiosa, Adela? Pues en un primer momento se puso a limpiar casa, se fue de interna y después me contaba que ha tenido trabajos de todo tipo para salir adelante, en tiendas, por ejemplo. Ahora vive sola en Sevilla, ha escrito este libro con el que espera poder ayudar a mejorar la vida de personas como ella. Se lo ha mandado también al Papa Francisco, al presidente de la Conferencia Episcopal Española y al presidente de Colegios de Psicólogos de Sevilla, por lo que te comentaba antes de la necesidad que cree que hay de cuidar la salud mental. Ella cuenta además que cree que a pesar de todo seguirá habiendo conventos porque seguirá habiendo, dice, vocaciones, y sobre la suya, sobre su vocación en concreto, asegura que mereció la pena. Yo no estoy arrepentida de nada. Vamos, yo estoy muy bien. Yo lo único que tengo la espinilla, si acerté bien en el tercer convento, esa espina la tengo. Sí sé bien en marcharme, pero fue así, ya está, no me quiero comer más el coco, pero lo demás no. Cuidemos la vida consagrada de Hortensia López Almán. Habló con ella Adela Molina y hoy ha hablado con nosotros. Adela, muchas gracias, buenas tardes. Tremendo. Adiós, buenas tardes, gracias a vosotros. One by one day, pass me by. Isaías, Luz, que nos hemos lanzado directamente a la publicidad y os oía ahí comentar después del testimonio tremendo. Es muy impactante, ¿no? Hombre, es que aparte del relato personal, que es interesante, yo he recogido por lo menos la comisión de 3 presuntos delitos, ¿no? Un delito electoral, un delito de malos tratos y un delito, en cierta manera, laboral, ¿no? Una persona que se dedica 20 años a una empresa, en este caso a una congregación religiosa, no se puede ir con una mano delante y otra detrás, ¿no? Una mínima ayuda para reincorporarse a la vida normal. Y además estigmatizada. Yo, fíjate, me ha recordado las jornadas electorales de Alcalá de Henares, que es donde yo vivo, que hay varios conventos de clausura, que se ve a las monjas yendo a los colegios a votar. La típica anécdota de jornada electoral, que es, desde luego claro, hay la que hemos algo detrás de la anécdota, cubierto todos, ¿no? Pero no me cabe en la cabeza que vayan con el voto dirigido. De todas formas, me ha parecido muy interesante lo que apuntaba Hortensia de la falta de cuidado de la salud mental de estas mujeres que ingresan normalmente muy jóvenes y que se pasan muchas veces décadas, cuando no toda la vida, en los muros de un convento. Ya no estamos hablando de que sean o no religiosas, simplemente el hecho de tener contacto con el exterior y demás, tienen que hacer mella de alguna manera en la salud mental de estas mujeres. Y hablo de mujeres porque también hay monjes, pero en este caso es una religiosa, y no sé hasta qué punto están cubiertas, porque el testimonio de Hortensia pone los pelos de punta. Sí, desde luego, muy interesante. No me gustaría acabar esta hora sin dejar aquí al menos una marca en la contraportada de esta historia, porque hace unas semanas que los zaragozanos, mientras pasean por sus calles, se van encontrando con montañas de colillas amontonadas en el suelo y marcadas con círculos de colores. ¿Esto qué es? ¿Es un juego? Muchos se preguntan incluso si es una nueva muestra de arte urbano, pero no, hemos sabido, a la acción, una acción que lleva por título La tiza de la vergüenza. Iñaki Chicharro es el embajador en España de este movimiento. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, cuéntanos qué es eso de la tiza de la vergüenza, qué pretendéis, qué estáis haciendo concretamente. Sí, bueno, pues nada, os comento. La tiza de la vergüenza es una acción de concienciación que llevamos realizando en Zaragoza desde hace unos 4 o 5 meses, y bueno, en la cual queremos hacer ver a la sociedad, tanto de Zaragoza como a nivel estatal y mundial, porque esto se está realizando en más países, la problemática que tenemos con las colillas de tabaco y con los cigarros que se tiran a miles diariamente en las calles. ¿Y cualquiera se puede sumar a este movimiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se hace, Iñaki? Sí, efectivamente. Aquí, bueno, somos un grupo de diferentes edades, se une quien quiere, nos contactan a través de las redes sociales. Tenemos un grupo que se llama Tiza de la Vergüenza España y, bueno, luego tenemos también Tiza de la Vergüenza Zaragoza. Entonces la gente escribe, concretamos un día que nos parece y hacemos una acción de concienciación, que es como lo denominamos nosotros. Y la acción de concienciación que se hace, se va a la calle, se busca colillas, se amontonan, se marcan con ese círculo de tiza. ¿Siempre es así? ¿Siempre es eso? Sí, mayormente, bueno, pues gente del grupo, que tenemos también un grupo de WhatsApp, dicen, pues bueno, esta zona de Zaragoza está pues muy llena de colillas, porque bueno, es prácticamente imposible que los servicios de limpieza, tendría que haber un servicio de limpieza cada segundo para limpiar tantas.
Pues vamos allí con la tiza y lo que hacemos es rodearlas o juntar muchas y dar un mensaje, pues por ejemplo, como el que hemos hecho último, el árbol no es un cenicero. Entonces la gente pasa, te pregunta y bueno, pues les explicas un poco, porque todavía hay gente que se cree que las colillas son abono o son biodegradables. Entonces, no son exactamente lo mismo, más bien están en las antípodas, ¿eh? Bueno, pues Luz, ya sabes que tú dices que solo utilizo la cámara del móvil para hacerme selfies, pues ya sabes que le podemos dar otra utilidad. Iñaki Chicharro, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.